Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañe usted en esta aventura bíblica para continuar con nuestro seminario, que le llamamos Alcanzar el éxito en la perspectiva de Dios. Que por cierto, este seminario está tomado de un libro que su amigo y servidor lancé hace 3 años en la plataforma de Amazon, en donde he publicado algunos libros en español y recientemente en inglés también. Asimismo, hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes nuestra nueva plataforma de estudios llamada Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Para mí en lo personal, no existe otra mayor pasión que conocer y compartir la palabra de Dios. Y ahora, con esta plataforma, buscaremos durante este año profundizar más y más la poderosa palabra de Dios, compartiendo con ustedes cada sábado, esperando sea de su agrado. Sin más preámbulo, vamos al estudio de hoy de Moisés, el amigo de Dios, exitoso en la perspectiva de Dios. Alcanzar el éxito en la perspectiva de Dios. Esta tarde hablaremos sobre Abraham, el padre de la fe. Abraham fue un gran afortunado al ser escogido por Dios en territorio de Babilonia, un pueblo idólatra. Un pueblo de donde también hubo descendencia de parte de Noé, porque recordemos que el arca fue varada, fue estacionada en el lugar del monte Ararat, y el cual se encuentra en la región precisamente de Babilonia, donde se encontraba el pueblo de donde provino Abraham, la región de los caldeos. En Abraham, Dios había diseñado un pueblo especial, el pueblo de Dios, sus hijos, su iglesia. Abraham recibió un gran llamado hace aproximadamente 5,000 años, donde su responsabilidad se vería compensada con gran bendición. Pero las cosas no fueron fáciles, porque mientras estamos en este mundo, la vida nos presenta desafíos, algunos más difíciles que otros, pero la vida es así. Entonces, aprenderemos de lo que Abraham enfrentó. Para Abraham no fue fácil desprenderse de la tierra donde se encontraba, una tierra donde posiblemente él tenía todas las comodidades, posiblemente ya tenía una casa construida, ya tenía una familia que estaba empezando a tener con su esposa. Posiblemente ya tenía ganado, ya tenía plantíos, ya tenía unas tierras dedicadas para su familia. Pero al escuchar la propuesta de Dios de que se fuera de su tierra y de su parentela a un lugar donde Dios le iba a mostrar, Abraham tuvo que dejar todo. Tuvo que dejar parientes, tuvo que dejar amistades, tuvo que dejar posesiones inclusive. Todo para ir a emigrar a otro lugar donde hasta ese momento él no sabía dónde era. No sabía cuánto tiempo iba a transcurrir, pero definitivamente debió creerle a Dios. Fue una fe a ciegas, fue una fe creyendo a donde no sabía, a donde no conocía. Todo eso definitivamente fue un sacrificio, lo que tuvo que hacer Abraham para obedecerle a Dios. En ese tiempo, Dios ya tenía un plan perfectamente trazado, el cual es conocido por todos nosotros hasta el día de hoy, desde el día en que Abraham escuchó la voz de Dios para seguir una instrucción, sin cuestionarle a Dios.
porque eso era lo más importante. A Dios no le debemos cuestionar lo que Él quiera hacer. Abraham, como decíamos, no conocía el lugar a donde iba a estar. No sabía qué condiciones, ni qué provisión o carencia iba a tener. Él solo al escuchar obedeció la voz de Dios sin cuestionarle, siendo así de una forma dócil, sin rebeldía. Porque cuando nosotros cuestionamos a Dios, nos asemejamos al pueblo rebelde y a Dios no le agrada la rebeldía. Cuando Dios nos hace un llamado, no nos va a dar todas las instrucciones, nos dirá paso a paso lo que hemos de hacer. Eso lo debemos tener muy claro y entonces debemos confiar plenamente que Dios tiene preparado lo mejor de su plan. De modo que si ahora, mi amigo, mi amiga, usted está sintiendo un llamado de Dios, sea obediente como Abraham. Escuche, sea atento y obedezca, creyéndole a Dios que Él tiene lo mejor por venir. Por otro lado, aprendamos que la vida de Abraham, que las cosas no fueron fáciles, pero en medio de la prueba está la bendición de Dios y Él es fiel en sus promesas. Entonces, por medio de este estudio conoceremos cuál fue la situación de Abraham, cuáles fueron las debilidades también, porque fue tan débil como cualquiera de nosotros. También aprenderemos cómo enfrentó los desafíos y cómo aceptó las responsabilidades que le iban a tocar, para reconocer que por medio de esas responsabilidades nos ayudarán a ser mejores delante de Dios. Por lo tanto, Abraham es un buen ejemplo para conocer el éxito en la perspectiva de Dios. Vamos ahora a analizar las pruebas de Abraham. Los acontecimientos de Abraham no fueron sencillos y con esto vamos a hacer una analogía con respecto a nuestra propia vida. ¿Quién dijo que la vida es tan sencilla, tan fácil? Realmente, cada uno de nosotros tenemos pruebas, así como las tuvo Abraham, quien dejó su casa y su parentela, y eso no es fácil para nadie. Algunos de nosotros algún día hemos tenido que tomar esa decisión en nuestra vida. Dejar nuestra casa, dejar nuestra parentela, dejar las raíces. Si nuestra razón de cambiar de ciudad es por progresar económicamente, entonces es porque las cosas no van bien con los dineros y llega uno al nuevo lugar con las manos vacías. Si el motivo es para dejar atrás un fracaso, se llega con una derrota y la autoestima muy baja. Por cualquier motivo que sea, no es fácil. Si nosotros alguna vez tomamos una decisión de cambiar de ciudad, y si alguno ha experimentado eso, no tan agradable experiencia de moverse de ciudad, aunque sí con una expectativa que, aunque sea muy buena, después nos damos cuenta que las cosas no son tan sencillas como esperábamos. A donde llegamos, nuestra nueva ciudad, ahora hay que buscar un trabajo, lograr una independencia, experimentar el costo de la vida, el clima distinto al que estábamos acostumbrados. Extrañamos las amistades, los parientes. Hace que la emigración con todo esto sea más dificultosa. Sobre todo quienes vivimos aquí en la ciudad de Tijuana, mucha gente hemos emigrado de otros estados del país, tal vez de otros países inclusive, y podemos sentir lo que es cambiar de ciudad, lo que es emigrar de un lugar a otro,
que las cosas realmente no son tan sencillas, como tampoco lo fue para Abraham. En el caso de Abraham, tuvo que pasar por toda esa experiencia, pero sobre todo por lugares desérticos, donde para poder tener agua, nuestro vital líquido, tenían que cavar pozos muy profundos. Los expertos en esas geografías indican que cuando menos debían cavar como unos 40 metros en promedio para llegar al manto acuífero, es decir, no podían alcanzar agua aún a pesar de tanto esfuerzo. Cavar 40 metros en un terreno que no es sencillo estaría muy difícil. Eso lo tuvo que experimentar Abraham para poder llegar a tener agua para el sustento de él y de su ganado y de lo que tendría que utilizar. Entonces, esa es una de las grandes dificultades, aparte de cambiar de ciudad. No llegó a las comodidades a las que nosotros solemos llegar cuando nos cambiamos de ciudad. Porque recordemos que en primer lugar, él no sabía a dónde se iba a dirigir, mucho menos conocía cuál era el tipo de terreno y cuáles eran las condiciones. Entonces enfrentó estas dificultades para poder sobrevivir en el terreno oculto, en el terreno difícil, en los cuales también eran reclamados por los pueblos ajenos. Y esto les ocasionaba entrar en dificultades de vecindad debido al hambre y la sed producto de la escasez. Según Génesis 26, donde nos detalla que Abraham, su sobrino Lot y sus sirvientes se encontraron con dificultades, donde cavaban un pozo con tanto trabajo, con tanta dificultad, pero llegaban los pueblos vecinos y se adueñaban de los pozos. Y entonces el agua ya no era para ellos, tenían que ceder este lugar para volver a buscar otro lugar donde cavar un pozo. La violencia fue otro de los grandes desafíos que tuvo Abraham. Génesis capítulo 20 nos relata especialmente de Abimelec, rey en la región palestina, cuyos pueblos eran violentos y por violencia tomaban para sí la mujer que fuera del gusto de los hombres poderosos. Si el marido de esta mujer se oponía, se deshacían de su vida y de ese modo lograban obtener la mujer de sus deseos. Sara era una mujer hermosa y seguro sucedería lo indeseable con Abraham, por lo que tuvo que negar que Sara fuera su esposa. Tan solo imaginar esa dificultad nos pone en una perspectiva difícil de sobrellevar, porque es muy fácil criticar la mentira de Abraham respecto a su esposa Sara, diciendo que era su hermana. Pero, ¿qué sucedería si cualquiera de nosotros se viera en sus zapatos? Imagínese usted estar de visita entre un pueblo sumamente violento y un cacique del pueblo queriendo saciarse con su propia esposa. ¿Qué haría usted o qué diría usted para no ser ultimado? Especialmente en los últimos tiempos sabemos que la violencia se ha sobre multiplicado y entonces las situaciones se ponen difíciles allá afuera. En este tiempo nadie se puede hacer el valiente ni se puede hacer el bravucón, porque cualquier simple incidente de tránsito puede terminar con la vida de una u otra persona, porque la gente, sin saberlo, todo mundo se encuentra ya armado, todo mundo se encuentra con los ánimos exacerbados, todo mundo se encuentra con una falsa valentía en la que muchos pueden ser victimados. Y entonces, ¿cuántas veces nos tiene que tocar ser prudentes, callar, guardar silencio, tomar distancia, no provocar a ira a otras personas ajenas, porque
El mundo está sumamente violento. Asaltos, robos, asesinatos, tantas cosas que se ven en estos días, y los diarios cuentan una y otra ocasión en cada una de las ciudades. Y en ese tiempo antiguo era otro estilo diferente. Los reyes, los poderosos, simplemente deseaban tener la mujer de sus gustos. Y en este caso a Abraham le tocaba ser víctima. Y aunque la misma palabra de Dios revela que realmente Sara sí era su media hermana, hija de su propio padre, pero de otra mujer, por lo tanto, sí eran medios hermanos. De hecho, no había mentido, pero tuvo que negar que era su mujer para poder preservar su vida. Que por cierto, en ese mismo pasaje de Génesis capítulo 20, revela que Abimelech, por sueños, le fue revelado que no tocara para nada a Sara, mujer de Abraham, porque entonces iba a venir condenación a su vida. Y le fue devuelta Sara intacta, íntegra a Abraham. Entonces no se consumó el pecado en contra de ella. Y Abraham recibió a su esposa íntegra. No la tocó para nada Abimelech. La fe de Abraham fue probada cuando tuvo que aceptar que su hijo, su único hijo, fuera ofrecido en sacrificio. Génesis 22 nos narra el día que Dios probó la fe de Abraham. Podemos imaginar qué gran amor tenía Abraham por su joven hijo Isaac, el hijo de su amada esposa Sara, quien después de toda su vida haber sido estéril, Dios le dio al fin la dicha de ser madre. Imaginemos la alegría de Abraham tener un hijo varón en casa, fruto de su matrimonio tan duradero, debido que ella era estéril, pero para entonces ya lo había tenido en su vejez. Pero ahora debía ofrecerlo en sacrificio y al mismo tiempo confiar en la promesa de Dios. Abraham podría dudar en la nación tan grande que Dios le había prometido, pues solo un hijo le había dado, y ¿de qué modo vendría esa nación prometida? Más aún ahora, al ofrecerlo en sacrificio, ¿qué opción tenía? Tal vez a Abraham se le fue el sueño esa noche, de modo que el siguiente día se levantó muy temprano a cumplir su cometido, dirigiéndose al monte que Dios le había indicado. ¿Cuánta angustia habrá sentido en su corazón cuando Isaac le preguntó, ya que iban en camino con todas las cosas necesarias cargando? Isaac, ya encaminándose al monte que Dios le había indicado, le pregunta, Padre, he aquí el fuego y el cuchillo para el sacrificio, pero ¿la ofrenda dónde está? Abraham, aunque siguió confiando en que Dios mismo le proveería a sí mismo para el sacrificio, al menos por unos instantes, cuánta angustia habrá sentido no poderle decir a su propio hijo, tú eres el sacrificio. Abraham tenía por costumbre levantar altares a Dios y ofrecer en ellos sacrificios, y seguramente su hijo Isaac ya tenía experiencia de ello. Por lo tanto, había notado que algo faltaba, la ofrenda para el sacrificio, pero no sabía que él mismo era el objeto del sacrificio. Y sabemos el fin de la historia cuando Dios envió a un ángel a detener el sacrificio. Abraham superó la prueba. Dios se proveyó a sí mismo de un cordero para el sacrificio. Esto tiene un gran significado a nuestra vida, pues Abraham superó la prueba y su hijo no fue sacrificado. Sin embargo,
para nosotros poder entender el gran significado que fue para Dios, que su Hijo sí fue sacrificado por nosotros. Así como Abraham pudo haber sentido un gran dolor en esa prueba, nosotros podemos entender el gran sacrificio del Hijo único, del unigénito Hijo de Dios, y cómo para Dios el Padre significó un gran dolor haber dado a su propio y único Hijo en sacrificio como holocausto en favor de nosotros. En el caso de Abraham, muchas promesas fueron cumplidas en la vida de este hombre. Al haber sido obediente Abraham a la voz de Dios, su vida fue recompensada con abundantes riquezas y prosperidad en todo lo que emprendía. Pues en su vida acumuló riquezas de toda índole, no solamente las riquezas espirituales de ser el amigo de Dios, sino que también riquezas materiales. Tuvo abundante ganado, su siembra fue próspera, pudo abrir pozos donde emanaba abundante agua. Tuvo riquezas en oro, en plata, en bronce, en piedras preciosas. Tuvo muchas posesiones en todo tipo. Asimismo, cuando Abimelech pretendió saciarse con Sara, la esposa de Abraham, Dios le habló por sueños, impidiendo que ni siquiera un cabello de Sara fuera tocado. Y al día siguiente, Abimelech le regresó a Abraham intacta a su esposa, agregando además obsequios que incrementaron aún más las riquezas de Abraham. En todo esto, la mano de Dios estuvo presente, pues en las pruebas las cosas ayudaron a bien, como Dios nos promete a nosotros en Romanos 8:28. Así es como somos compensados al soportar las pruebas. Ahora bien, en el terreno espiritual, Abraham fue la simiente de quien Dios emanó un pueblo, toda una nación, la nación de Israel. A Abraham se le conoce como el amigo de Dios, porque su comunión con Él fue de permanente confianza, y Dios se manifestó físicamente ante Abraham. Además, Abraham constituyó y representó la figura física de la manifestación espiritual de Dios. Como figura, Abraham representó al Padre, Isaac, su hijo unigénito, quien había sido ofrecido en holocausto. Pero como vimos en su palabra, no fue necesaria el sacrificio de Isaac. Y de Isaac vino Israel, del cual emanaron las 12 tribus de su pueblo. Espiritualmente, esto representa a Abraham como Dios el Padre, Isaac el Hijo unigénito como el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. En el caso de Israel, su pueblo representa a la iglesia. La Israel espiritual, dice la palabra de Dios en Gálatas 4, 21 al 31, que la iglesia somos la Israel espiritual, es decir, somos también descendientes de Abraham. Así es como nos identifica la hermosa palabra de Dios a la iglesia, la Israel espiritual, según lo reveló el Señor Jesús a la mujer samaritana en Juan 4, 23. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así es como nos ve Dios y así es como nos ha buscado y ha procurado que seamos con Él. A su vez, Él tuvo sus responsabilidades dentro del ministerio ante Dios. A Abraham se le llama el padre de la fe, una responsabilidad y un mandamiento que le dio Dios, creer. Dice la palabra del Señor en Romanos 4:3 y en Gálatas 3:6.
lo mismo que en Génesis 15:6. Y le creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. La misma responsabilidad que tuvo Abraham nos la da Dios a nosotros. Del mismo modo que el Señor Jesús nos dio esa misma responsabilidad, como está escrito en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es muy importante esta responsabilidad, es decir, que todo nuestro trabajo, nuestro mayor esfuerzo por cumplir, por obedecer al Señor y a su bendita palabra, consiste en esta palabra. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, nuestra responsabilidad primordial es la fe, creerle a Él, creer en su palabra y confiar lo que Él ha prometido a nosotros, su iglesia, su Israel espiritual. Creer que también somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Esto, mis hermanos, es un maravilloso privilegio con el que podemos vivir para ser victoriosos, para ser triunfadores, para ser exitosos en la perspectiva de Dios, como lo fue Abraham. Con esto, solo resta agradecerles su valiosa atención, deseando les haya gustado, para invitarles a que compartan este video con sus contactos. Deseo que el próximo sábado nos conectemos nuevamente para seguir disfrutando de otra sesión más de lograr el éxito en la perspectiva de Dios. Si usted tuviera el deseo de contribuir para este ministerio, no dude en contactarnos para darle información de cómo puede hacerlo. Y con todo esto le damos muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Que Dios sobreabunde su gracia y su misericordia sobre las vidas de cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.